Hola, vamos a resolver otro problema de campo magnético, pero hay una diferencia con respecto al otro. Al leer el enunciado y acomodar los datos, vamos a ver cuál es esa diferencia. Entonces, dice el enunciado, calcula el área, ya salió luego la diferencia, ¿viste? Calcula el área que cruza un flujo magnético de 1.6 por 10 a la menos 3 Weber, si además se sabe que el campo magnético es de 0.8 teslas a 1.5 centímetros del polo de un pequeño imán. Y la nota aclaratoria es útil, no indispensable, pero es para reafirmar que es un ejemplo en el que no se complica más por la existencia de algún ángulo. Entonces dice, el flujo y el área son perpendiculares. Bueno, trata de que no te distraiga toda la información que ya tengo ahí previamente, pero recuerda el camino para resolver cualquier problema, que es comenzar organizando los datos. Entonces, como datos tenemos al flujo magnético. Acuérdate que es un símbolo que se llama phi. Aquí está. El flujo magnético se mide en las unidades Weber. Aquí está el valor. Luego dice que el campo magnético es de 0.8 teslas. La letra para el campo magnético es B mayúscula. Entonces, aquí está. El 1.5 del polo, la distancia, es también de referencia. No vamos a hacer ningún manejo numérico, procedimental con ese valor. Y entonces la incógnita es el área. No hay ningún otro dato y entonces lo que sigue es hacer una conversión. El flujo magnético está en las unidades adecuadas, el campo magnético también, y el área es la incógnita. Por lo tanto, en la conversión no hay necesidad de hacer ninguna. Después tienes que ubicar la ecuación con la que haya que trabajar. Y entonces, como en el ejemplo anterior, tenemos al flujo magnético, que es igual al campo magnético multiplicado por el área. ¿Cuál es tu incógnita? La incógnita es el área. Entonces, la parte que sigue, que es el despeje, va a cambiar con respecto a otros casos, porque la ecuación no está despejada para el área. Para iniciar un despeje, la verdad es que te recomiendo volver a escribir la ecuación. Puede ser que dé un poco de flojera o que sea tedioso, pero es mejor así para evitar confusiones, y conforme a lo que se vaya escribiendo uno puede regresar si es que uno se equivoca, y es más fácil ubicar visualmente dónde comienza y dónde termina. Entonces volví a copiar la ecuación para el despeje y la explicación es sencilla, nada más hay que poner mucha atención para poder hacer el despeje sin ningún error. La incógnita que uno quiere dejar sola, que uno quiere despejar, es el área. El único factor que la está afectando es la letra B, el campo magnético, y está haciendo una operación de multiplicación. El inverso de multiplicar es dividir. Por lo tanto, entonces,
Así como está la ecuación, del lado derecho de la igualdad, de este lado, solamente va a estar la letra A, y esta, para hablar de una manera sencilla, la vamos a quitar con la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Por lo tanto, entonces, del otro lado va a quedar así. Del lado derecho está sola la A, y la operación inversa de multiplicar es dividir. ¿A quién divide? A phi. Phi, que es el factor que ya estaba del otro lado, es el que queda dividido entre el campo magnético. Para obtener el orden correcto de una variable despejada, cuando ya está sola de cualquiera de los dos lados de la igualdad, se suele poner del lado izquierdo de la igualdad. Entonces aquí simplemente hay que hacer un cambio del lado derecho al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho. Aquí no es un despeje, no hay ningún procedimiento matemático adicional del despeje, sino simplemente es un reacomodo para que la variable que está despejada quede sola del lado izquierdo. Entonces ya quedó el despeje. El despeje sería, el área es igual a phi entre b. Lo que sigue es hacer la sustitución de los valores, y entonces tenemos, el área va a ser igual a phi. Phi está en los datos, tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 3 Weber, y entonces va en el numerador. Ya que tienes ese valor, B vale 0.8 teslas y está en el denominador. No hay nada más por sustituir, ya quedó sustituido el despeje, y entonces lo que sigue es obtener el resultado. El resultado es 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Cuando metas este valor de 1.6 por 10 a la menos 3 en la calculadora, pues ten cuidado de que no se te olvide el 3, y recuerda que este negativo es el signo algebraico del teclado, que generalmente está en la parte de arriba de las calculadoras. A veces está abajo o en una esquina, pero típicamente está arriba a la izquierda. Y recuerda cómo poner por 10, ¿no? Según tu modelo de calculadora, tienes un botón específico para esa parte. Bueno, entonces el resultado numérico ya quedó. Ahora lo interesante aquí es cómo saber que te quedó en metros cuadrados, ¿no? Porque no se ve aquí la manera de cómo, bueno, ya obtuve el resultado, y luego uno se queda pensando, ¿y en qué unidades? Bueno, como no hubo que hacer ninguna conversión, y como es el sistema internacional, se deduce, se concluye que las unidades son metros cuadrados. Sí, pero entonces, ¿cómo llegamos a esa igualdad? Bueno, entonces, como en el problema anterior, la parte que sigue son las unidades. Otra vez, cuando comiences a analizar, a buscar la manera de hacer esta demostración, vuelve a copiar la ecuación despejada. Esta no. Esta sí, porque aquí se va a hacer el análisis. Entonces, la vuelves a escribir. Y ya que la tienes, entonces ahora ya no vas a hacer ningún cálculo. Es un análisis, es un razonamiento. Tienes que recordar, tienes que tener muy presente en qué unidad se mide cada letra. La A se mide en metros cuadrados, es área. Del lado derecho, entonces ahora vas a tener
me falta un símbolo, y entonces vas a tener una igualdad aquí, ¿sí? Y entonces las unidades de phi son Weber, así. Las unidades del campo magnético son teslas. Y entonces convendría que tuvieras un resumen de ecuaciones y de unidades, de equivalencias. En el problema anterior vimos la siguiente cuestión. Entonces, recuerda que, ¿no? Ya ahorita no voy a usar esta parte, me voy hacia acá. Recuerda que esta igualdad, un Weber es un Tesla multiplicado por metro cuadrado. Entonces, me regreso aquí a esta parte. Este es un breve paréntesis, ¿no? Este tienes que tenerlo muy presente. De todas formas lo anoto, pero entonces estamos aquí. Área metro cuadrado, phi Weber, B Tesla. Entonces, recordando esto, teniendo en mente esto, en vez de esta unidad, voy a poner... Ay, me equivoqué. Voy a poner la igualdad, la parte del lado derecho. O sea, en vez de poner las unidades del flujo magnético, o sea, en vez de poner este, que es este mismo, voy a poner Tesla por metro cuadrado. Tesla multiplicado por metro cuadrado. Y en el denominador tienes la unidad Tesla. Metro cuadrado es metro cuadrado. Esta unidad de flujo es Tesla por metro cuadrado y en el denominador tienes Tesla. Entonces, esta es la que recuerdas, la que tienes anotada, la que tienes que tener muy presente, pero de aquí la igualdad es esta misma, nada más que sustituido con otro equivalente de la unidad que teníamos aquí. Y ya, entonces ahora sí, siguiendo la ley básica de álgebra, incluso de aritmética, una cantidad entre sí misma te da 1, entonces se cancela Tesla con Tesla, T entre T te da 1, y 1 por metro cuadrado es metro cuadrado. La igualdad queda sin problema, y entonces es la demostración de que efectivamente no necesito ninguna conversión, y las unidades con las que me estaba manejando desde el inicio eran correctas, y entonces al final quedó el resultado en metros cuadrados aquí. Bueno, entonces el resultado es 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es el área que cruza el flujo magnético según las condiciones del problema, y esta es la demostración de que las unidades son adecuadas. Hasta luego.